Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rubén Darío Sánchez Rodríguez y en esta ocasión vamos a tocar el tema de hígado graso, también conocida como enfermedad por hígado graso no alcohólico. Esta patología fue empezada a describirse desde 1980, porque en algún momento se vio que había pacientes los cuales desarrollaban cirrosis hepática y no tenían el antecedente de haber ingerido alcohol, razón por la que fue nombrada de esta manera. En el contenido de esta presentación hablaremos de la definición, introducción, epidemiología. Trataremos de abordar lo más importante de la fisiopatología, los síntomas, cómo se lleva a cabo la evaluación del paciente con hígado graso no alcohólico y el tratamiento de esta enfermedad. Definición. La enfermedad hepática grasa no alcohólica se clasifica histológicamente en estas dos siguientes entidades. La primera de ellas es el hígado graso no alcohólico, que realmente es cuando no hay síntomas, simplemente hay cambios a nivel histológico en lo que es el hígado. Se define como la forma simple de la enfermedad hepática grasa no alcohólica y básicamente se manifiesta por la infiltración de la grasa macrovesicular del hígado en forma de triglicéridos en más del 5% de los hepatocitos. Quiero reiterar que en esta etapa realmente no hay síntomas, difícilmente aquí podríamos encontrar algún daño hepático, pero obviamente está la parte que más nos preocupa, que es la esteatopatitis no alcohólica, la cual es definida precisamente por la necroinflamación con daño hepatocelular y balonización con una cantidad de fibrosis y potencial progresión a la cirrosis. Esta es la parte que nos interesa evitar precisamente porque esta es la que va a ir degenerándose. Entonces, nuevamente, la enfermedad por hígado graso no alcohólico se refiere a un síndrome clínico patológico que se presenta en personas con obesidad, diabetes mellitus, con hallazgos muy similares a la hepatitis alcohólica, que fue lo que inicialmente se empezaba a ver en pacientes que no tenían el consumo de alcohol, pero que desarrollaban datos similares al paciente con cirrosis. De tal manera que entonces tenemos lo que es el hígado graso no alcohólico, en la cual, como ya lo mencionamos, hay esta presencia de grasa, pero no hay evidencia de daño celular o la presencia de fibrosis. Pero obviamente, si hay un proceso inflamatorio, entonces se llama esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, donde hay esa esteatosis e inflamación con daño hepatocelular, que finalmente es lo que va a llevar hacia la cirrosis, con las consecuentes fallas hepáticas que pueda desarrollar de esta enfermedad o la evolución hacia lo que es un hepatocarcinoma. Dentro de la epidemiología de la enfermedad tenemos que la enfermedad por hígado graso no alcohólico se llega a presentar hasta en un 3% a 51% de la población en general, con una mediana del 20%. Pero obviamente, como lo hemos comentado, el problema es en aquellos pacientes que desarrollan la esteatohepatitis, la cual se presenta hasta en un 3 a 5% de la enfermedad. De tal manera que hay que tomar muy en cuenta que esto es muy frecuente o más de lo que podemos imaginarnos, sobre todo dentro de la población a estudiar. México es uno de los países con mayor problemas de obesidad en el mundo, de tal manera que esta enfermedad, como lo menciona la guía práctica clínica, a veces está subdiagnosticada y tal vez no se ha llegado a saber la incidencia real de esta enfermedad. Sin embargo, dentro de los estudios que se han hecho, el hígado graso no alcohólico se sabe que hasta el 69% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la presentan. Y puede también estar presente entre el 7 y el 83% de los pacientes que presentan síndrome metabólico. Entonces, recordando, el paciente con hígado graso no alcohólico, como tal, sabemos que presenta una esteatosis. Sin embargo, de todos estos pacientes que presentan esteatosis, solamente un 10 a 20% de ellos va a desarrollar la esteatohepatitis, que va a ser la manifestación que va a llevar hacia lo que es la presentación de la cirrosis. Y solamente de estos pacientes con esteatohepatitis, 10 a 29% desarrollarán la cirrosis hepática. Y de este 10 a 29% de pacientes,
4 a 29% pueden llegar a desarrollar lo que es el carcinoma hepático. Entonces, hay que recordar que entonces estos pacientes con esteatohepatitis hay que estarlos vigilando. Ahora, ¿de qué fallece el paciente con esteatohepatitis o con enfermedad por hígado graso no alcohólico? Bueno, la causa más común de muerte son las enfermedades cardiovasculares y esto se entiende porque finalmente el paciente con esteatohepatitis simplemente está manifestando una enfermedad del alto consumo de ácidos grasos por parte de estos pacientes y como sabemos también este tipo de consumo pues afecta a los pacientes eh, de corazón y bueno, desarrollan enfermedades cardiovasculares, que es la causa más común de que estos pacientes fallezcan. No por ello debemos dejar de lado que estos pacientes pueden complicarse con enfermedades hepáticas. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad por hígado graso no alcohólico tenemos que el paciente con obesidad, con carga genética para el mismo, va a desarrollar lo que nosotros conocemos como un hígado graso. De tal manera que este tipo de pacientes va a tener un desequilibrio en la comunicación de lípidos y principalmente aquí los triglicéridos, los cuales se van a acumular en el citoplasma de los hepatocitos con la consecuente lipotoxicidad que esto pueda llevar, favoreciendo el estrés mitocondrial, tal vez la muerte celular programada más importante por parte de las células hepáticas y la acción por parte de las células de Kupffer, llevando a lo que es un proceso inflamatorio de las células hepáticas. Aquí también hay otros aspectos como un mayor estrés celular, mayor beta-oxidación, que finalmente van a producir aún más daño hepático. Y en este proceso inflamatorio, pues va a haber una actividad inflamatoria con una respuesta inmunológica, lo cual va a llevar a lo que es la formación de la fibrosis y como sabemos, esta consecuente formación de fibrosis pues nos va a llevar a lo que es la formación de la cirrosis o esos cambios en la arquitectura central del hígado. El paciente con esteatohepatitis, obviamente, en las etapas iniciales puede ser que el mismo paciente sea asintomático. Sin embargo, este puede progresar conforme pasa el tiempo. Puede haber manifestaciones como puede ser la hepatomegalia, la cual, bueno, no es muy frecuente. Se menciona que esta puede estar presente hasta en un cierto porcentaje, 15 a 20% de los pacientes. Puede haber hepatalgia, pero obviamente cuando ya hay síntomas de cirrosis hepática, pues el paciente se va a presentar ya sea con ictericia o enfermedades hepáticas graves, como puede ser la encefalopatía hepática o las consecuencias de una hipertensión portal. Entonces, los síntomas y hallazgos físicos que podemos tener en un paciente, pues como se menciona aquí, puede ser la fatiga, el dolor en el hipocondrio derecho, la hepatomegalia que hemos comentado, alteraciones de la motilidad y sobrecrecimiento bacteriano, constipación, lo cual puede ser muy frecuente en niños. Obviamente, en las pruebas físicas podemos encontrar medidas antropométricas elevadas, sobre todo a nivel de lo que es la cadera, lo cual nos habla de obesidad central. En niños puede estar presente lo que es la cantosis nigricans y otros datos pueden ser la lipomatosis, la lipoatrofia o la lipodistrofia. Esta situación de paniculitis es una característica muy rara, pero solamente se observa en los pacientes con enfermedad de Weber-Christian. Y estos otros datos, que son más frecuentes como déficit neurológico, el eritema palmar, angiomas cutáneos y la esplenomegalia, pues ya es cuando un paciente tiene sobre todo aquí cirrosis y obviamente, ¿no? Si algún paciente presenta datos de falla hepática aguda. Entonces, cuando tenemos un paciente realmente con historia clínica o con datos de esteatosis hepática, muchas veces y la mayoría de estos son pacientes que van a presentar asintomáticos y el tiempo de evolución para desarrollarla pues un tiempo largo. En el libro se menciona que pueden ir hasta 20 años con esto y obviamente que para hacer el diagnóstico tenemos que tener el antecedente que el paciente no consume alcohol. Dentro de los exámenes de laboratorio que en algún momento se pueden manifestar elevados, pues dentro de las pruebas de función hepática pues es la elevación de la transaminasa glutámico-pirúvica, de la elevación de la gamma glutamil transpeptidasa y de la fosfatasa alcalina. La albúmina y las bilirrubinas dentro de las pruebas de función hepática son de las que se elevan, pero bueno, ya en etapas avanzadas. Y puede encontrarse hipercolesterolemia asociada con hipertrigliceridemia. En esta otra diapositiva
diapositiva podemos ver cómo se menciona igual las enzimas hepáticas que se elevan, como son las transaminasas, la cual rara vez exceden más de 10 veces el valor inferior normal y de forma más característica son menores una vez y media el valor normal más alto. Entonces serán estas elevaciones en las transaminasas los que se nos alertan tempranamente, como ya lo comentamos, la elevación de la gamma glutamiltransferasa y de la fosfatasa alcalina. Ajá. Y obviamente estos pacientes se ha asociado mucho con lo que es el síndrome metabólico y la diabetes mellitus. Entonces, en aquellos pacientes que tienen hiperglucemia, pues obviamente tendremos que tener presente que pueden desarrollar esta enfermedad. Se han descrito en algunos casos depósitos de IgA en cortes histológicos de pacientes con esteatopatitis no alcohólica y los valores séricos de IgA se encuentran elevados en el 25% de los casos. Algo que también últimamente se ha visto es la elevación de anticuerpos antinucleares, el cual se da en un tercio de estos pacientes. Y otro de los datos son los índices del metabolismo del hierro anormales, de manera habitual, aunque esto no se encuentra de forma generalizada porque indica hemocromatosis. Ahora bien, no hay como tal un estudio que nos pueda decir que el paciente está desarrollando sobre todo la etapa inflamatoria. La mayoría de los estudios, como pueden ser el ultrasonido, la tomografía, la resonancia o la espectroscopía por resonancia magnética, solamente nos hablan de que el paciente está desarrollando hígado graso, pero algo que no pueden detectar es si el paciente está teniendo esteatohepatitis, que sería ya un proceso inflamatorio con la consecuente fibrosis. Pero sin embargo la elastografía, uno de los estudios que hoy en día ha tomado más valor para lo que son las patologías con fibrosis hepatocelular, nos ha ayudado principalmente a ver si hay campos fibrosos. Esta elastografía está indicado también a estos pacientes para evaluar la progresión de la fibrosis. Sin embargo, no es su única indicación, pues este estudio de elastografía también se puede realizar en pacientes con hepatitis B o C para vigilar la progresión de la cirrosis en ellos. Sin embargo, algo que también ha tomado mucha utilidad en este tipo de pacientes es el ultrasonido. El ultrasonido del cual se puede ver estos ecos finos y brillantes, escasos vasos intrahepáticos y la atenuación posterior del sonido. Se menciona que, bueno, en manos expertas su sensibilidad puede ir hasta el del 60%. Pero reitero, este tipo de estudios solamente nos pueden hablar de la presencia del hígado graso, más no del proceso inflamatorio que puede estar llevando a lo que es a la fibrosis y la consecuente cirrosis. En esta diapositiva podemos ver imágenes tomográficas de lo que es un hígado macronodular, en donde vemos los cambios en la arquitectura del hígado y se ven cambios en las densidades. En esta nueva diapositiva podemos ver lo que es una cirrosis macronodular, propiamente ya en un paciente cirrótico, muy característico. Y vemos ese patrón como arborescente, como es más evidente aquí, una forma como arborescente o cotonoso. Y obviamente, para hacer el diagnóstico de estatosis hepática no alcohólica, pues primero que nada tenemos que descartar que el paciente haya consumido de manera excesiva alcohol. Debemos de descartar que la causa de esta fibrosis o cirrosis sea una hepatopatía crónica. Y aunque hoy en día el mejor estudio para evaluar las características del hígado siempre será lo que es la biopsia hepática, no consideramos sea el estudio de primera elección en estos pacientes, ya que finalmente es un estudio agresivo que implica un, un mayor costo y un mayor riesgo para el paciente. De tal manera que, bueno, este tipo de biopsia se reservará para algunos casos en especial. Los datos a lo que es a la biopsia, pues bueno, principalmente cuando se habla de esteatosis, hablará de esa degeneración balonizante muy característica, la presencia de núcleos glucogenados, megamitocondrias, en los infiltrados de polimorfonucleares y en etapas ya más avanzadas, fibrosis pericelular y perivenular, ¿no? Se puede ver los datos propios de esteatohepatitis o, sin embargo, puede verse ya como tal la presencia de la cirrosis. Bueno, en esta diapositiva podemos ver, del lado derecho podemos ver la presencia de estetosis y la localización predominante periportal en la zona 1 con
ausencia de balonización celular, además hay leve inflamación portal. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento del paciente con estetosis hepática? Pues dependerá de la etapa en la cual se encontrará. Si es un paciente que está en una etapa de esteatosis en la cual no hay proceso inflamatorio, pues bueno, tendremos que enfocarnos en aquellas medidas generales para lo que es la reducción de peso, lo cual se ha visto que es la primera medida terapéutica a utilizar. Pero sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta son aquellos pacientes en los cuales tienen enfermedad hepática grasa no alcohólica, pero que no tienen obesidad, ya que aquí se tendrá que hacer un cambio en los componentes de la dieta. La cirugía bariátrica está indicada en los pacientes que presentan obesidad mórbida, siendo el bypass gástrico en Y de Rux el principal manejo para estos. Dentro de los medicamentos que hoy en día se han visto es el Orlistat, el cual es un medicamento que disminuye la absorción de lípidos y pues, al disminuir la absorción de estos, pues menor formación de hígado graso. La metformina es uno de los medicamentos también que más actualmente se ha utilizado para lo que es la esteatosis, pero se menciona que este no ha logrado mejorar como tal la esteatosis, pero su consideración es seguirlo usando en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, ya para terminar, solo comentar que la bibliografía que hemos utilizado para esta presentación es el libro de Gastroenterología, tercera edición, de Naum Méndez. Muchísimas gracias.